En esta mañana quisiera compartir con ustedes lo último de la serie que hemos estado compartiendo, que el pastor ha estado compartiendo con todos nosotros de las 7 iglesias de Apocalipsis. Y hoy toca la última iglesia y voy a hacer el esfuerzo de compartir el mensaje que el Señor da a esta iglesia. Y si ustedes están esperando un mensaje ligero, dándole la bienvenida al año nuevo, pues este no es el mensaje. Ya les advierto, ¿ok? Porque el Señor tenía un mensaje fuerte para esta iglesia y pues me toca a mí compartir eso con ustedes. Y créame que al estar estudiándolo y estar preparándome para ello, ya el Señor me dio a mí mi cantidad de coscorrones, ¿ok? Entonces, si ustedes sienten coscorrones en la cabeza el día de hoy, pues ya saben que yo también ya los sentí. Entonces, vamos igual. Pero quería mencionarles que, bueno, es un mensaje muy bonito y como ha venido compartiendo el pastor en la misma palabra, el Señor dice: el que tenga oídos para oír, que oiga. Y ese es mi deseo para cada uno de ustedes el día de hoy. Que si ustedes tienen oídos para oír en esta mañana, oigan, escuchen lo que el Señor está diciendo a esta iglesia. Amén. Bueno, Padre Santo, te pido en el nombre de Jesús que tú estés en este tiempo con nosotros, Padre Santo, de compartir tu palabra. Que sea tu palabra, Señor, porque tu palabra es la que transforma, es la que cambia, es la que penetra corazones, es la que renueva mentes. Tu palabra, Señor. Que tu palabra sea declarada en este día y que tu palabra caiga en tierra fértil. Padre Santo, que haya aquí personas que tienen oídos y que están escuchando y están dispuestos a obedecer tu palabra en sus vidas, Padre. Te doy gracias por esta palabra de antemano y por lo que esta palabra va a hacer en las vidas de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén, amén. Bueno, entonces, el mensaje de Jesús a las 7 iglesias fue aplicado primero a las iglesias originales. El mensaje de Jesús fue diferente para cada una de las iglesias por ser únicas. Cada iglesia era diferente. Cada carta fue dirigida a las necesidades o los problemas que existían en cada congregación. Hay diferentes situaciones en diferentes congregaciones. Entonces, estas iglesias del primer siglo también representan los diferentes tipos de iglesias durante toda la era de la iglesia hasta el día de hoy. Vamos a ver lo que el Señor les ha venido diciendo a estas iglesias. Veamos lo que Él le ha dicho a las primeras 6, solo para repasar rápidamente. Dice a Éfeso, le dice: vuelve a tu primer amor. A Esmirna le dice: sigue siendo fiel al Señor a pesar de la persecución y el sufrimiento. A la iglesia de Pérgamo le dice: permanece firme en Cristo a pesar de la idolatría que satura la ciudad. A Tiatira le dice: manténganse firmes en sus obras, en su amor, en su fe, en su servicio y perseverancia. No sean tolerantes a la inmoralidad y la idolatría, en especial dentro de la iglesia. En la iglesia de Sardis, el mensaje que Jesucristo da a ellos es: acuérdate de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete.
no sean una iglesia muerta. Filadelfia, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Sigan siendo fiel y perseverantes. Qué lindo mensaje, ¿verdad? Que le dio el Señor a la iglesia de Filadelfia. Entonces llegamos a la iglesia de Laodicea. Esta iglesia, el Señor le habló sobre su tibieza espiritual. Les reveló que tenían una tibieza espiritual. La iglesia de Laodicea era grande, era enorme, era rica, era próspera, pero en los ojos del Señor era la peor de todas las 7 iglesias. No tuvo nada bueno que decir de ella el Señor. Era una iglesia tibia, era una iglesia autosuficiente, era una iglesia arrogante, era una iglesia superficial y anémica. Y la ciudad de Laodicea estaba en el valle de Licos, junto a Colosas y Hierápolis. Esas 2 ciudades. Y Laodicea era una ciudad conocida por logros. Se estableció allí un importante sistema bancario. Tuvieron una industria textil que producía una lana negra. Era una ubicación de una escuela médica conocida por su oftalmología. La industria y el reconocimiento en el mundo antiguo hizo que fuera una ciudad muy afluente y próspera. Y también en el año 60 después de Cristo, sufrieron un terremoto en esa ciudad. Devastó a toda la ciudad, pero la ciudad rehusó la ayuda de Roma y ellos optaron por usar sus propios recursos para restaurar la ciudad. Eran autosuficientes. Vamos a ver qué dice en Apocalipsis 3:14. Dice: escribe al ángel de la iglesia de Laodicea. Esto dice el Amén. Amén significa el Dios de la verdad. El testigo fiel y veraz. Esto significa el garante de todas las promesas divinas. El soberano de la creación de Dios, lo cual significa la fuente y origen de la creación. El versículo 15 dice: conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Vamos a ver aquí unas cositas, nos vamos a parquear y vamos a ver. La ciudad de Laodicea no tuvo una fuente de agua potable propio. Y esto era debido al alto contenido de carbonato de calcio en su agua. Entonces, por medio de un sistema de acueductos, tenían que traer su agua fría para tomar desde un manantial de las montañas de Colosas, y el agua caliente para bañar y lavar desde las termas de Hierápolis. El problema era que ambas aguas al llegar habían perdido su temperatura hasta llegar a ser tibio. Por ende, no era de mucho beneficio ni utilidad a la ciudad de Laodicea. Vamos a ver qué es lo que dice aquí en el versículo 16 y seguimos. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio
estoy por vomitarte de mi boca. Veamos algo, que los manantiales fríos son refrescantes, ¿verdad? Los de las aguas minerales calientes son medicinales, pero las aguas tibias producen náuseas. Y en este versículo Jesús les está diciendo que no les sirven para nada. Imagínense, ese es un mensaje fuerte, que el Señor nos esté diciendo, están tan tibios que no me sirven para nada. Aquí está diciendo, no les sirven para nada, les son inútiles. Y a Jesús le da asco y Él nos vomitará de su boca por ser tibios. Es que Jesús demanda, mis hermanos, una devoción absoluta. Y Él rechaza, escúcheme, rechaza seguidores indecisos y tibios. Estamos leyendo su palabra. Su palabra es clara. El celo por el Señor no es algo opcional por sus discípulos. Cuando uno ama a Jesús, se somete voluntariamente a la disciplina de Jesús. Amén. Amén. Nos nace, mis hermanos, nos nace apegarnos a la palabra de Dios lo más que nosotros podemos. No, Dios no es un hombre de negocio. Nosotros no podemos hacer un trato con Él. No le podemos decir, mira, yo pongo tanto y tú pones tanto. ¿Qué es lo que su palabra dice? Amarás al Señor tu Dios con parte de tu corazón, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Todo, mis hermanos, Él quiere todo o nada. Aquí nos está diciendo. Nosotros le queremos dar tibieza. ¿Y qué es lo que su palabra nos está diciendo? Que nos va a vomitar de su boca por ser tibios, porque le somos inútiles. El versículo 17 dice, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Ahora, veamos esto. Llegaron a ser, tal como la ciudad misma, autosuficientes. Decían que no necesitaban nada. Pero por eso, mis hermanos, es importante recordar que Jesús es la fuente de todo. Amén. Todo lo que nosotros tenemos es por Él y solamente por Él. Ahora, también es importante recordar de que Él es soberano de todo. Y cuando la autosuficiencia, los logros personales y la satisfacción con uno mismo llega a rehusar reconocer nuestra necesidad de Dios, a Dios le da asco. Jesús les dice a la ciudad, a la iglesia de la Odisea, les dice que son pobres, que son ciegos, que son desnudos, irónicamente opuesto a sus supuestas posiciones en la sociedad. Imagínense. La autosuficiencia da lugar al orgullo, mis hermanos. Y ese orgullo le niega a Dios su lugar como Señor de nuestras vidas. El orgullo le niega a Dios su lugar como Señor en nuestras vidas. No hay nada oculto en la vida que Él no sepa. El Señor no está viendo apariencias. Aquí lo está haciendo muy claro con la iglesia de la Odisea. Él no está viendo sus apariencias. Él no solo está viendo lo que hay por encima, lo que hay por afuera, lo superficial.
Él está viendo el corazón. Él es quien nos conoce más a nosotros que nosotros mismos. A veces nosotros no podemos ver nuestras propias faltas. A veces no tenemos la comprensión, el nivel de comprensión para entender que lo que estamos haciendo no es correcto. Pero para eso tenemos la palabra de Dios, para que nos aclare. Entonces el versículo 18 dice: por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego. Ahora, oro refinado por el fuego, la fundición es el medio por el cual se eliminan las impurezas del oro y el resultado es oro puro. Entonces, para que te hagas rico, dice el Señor, Él quiere que compremos oro refinado por el fuego para que nos hagamos ricos. Ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez. Él está pidiendo vestimentas de la justicia de Cristo. Y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Eso es el espíritu que ilumina los ojos del corazón. Su consejo es que deben adquirir riqueza espiritual, amén. Riqueza espiritual en lugar de riqueza material. Deben adquirir ropa espiritual en lugar de ropa de diseño. Deben adquirir visión espiritual en lugar de perspectiva mundana. Y veamos, para respaldar lo que dice ese versículo, veamos lo que dice Isaías 55:1. Dice: vengan a las aguas todos los que tengan sed. Aquí el Señor le está hablando al pueblo de Israel. Vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero. Vengan, compren vino y leche sin pago alguno. El Señor nos está invitando a venir a comprarle a Él comida y bebidas sin pago alguno. ¿Cómo así? Bueno, pues Él se refiere a comida y a bebida espiritual. Sin pago, sin pago. ¿Por qué? Porque la sabiduría no se compra, se adquiere, ¿verdad? La sabiduría se adquiere por medio de la palabra de Dios, por medio de un caminar saludable con el Señor. Él dice que si le pedimos sabiduría, Él no lo va a dar. Él no lo da. Entonces, Él nos está regalando estas cosas. ¿Por qué también? Le voy a decir, porque Cristo ya lo pagó todo. Cristo lo pagó todo, amén. No somos dignos de lo que el Señor nos está ofreciendo, pero el Señor lo ofrece por su gracia. Gracias al Señor por su gracia, amén. Amén. Vamos a ver aquí el oro, en el versículo que estábamos leyendo anteriormente, el oro del que hablaba Jesús, aquí es oro refinado, y lo que significa es de que en lugar de buscar la comodidad, en lugar de buscar la prosperidad terrenal, debemos buscar lo que es de valor a Cristo. El oro refinado en lo espiritual es de valor a Cristo. Eso es de valor a Cristo. El Señor no se impresiona con nuestros reales, no se impresiona con nuestra posición en la sociedad. Él no se impresiona con eso. Él se impresiona con un corazón humilde. Él se impresiona con un corazón dispuesto a servirle a Él con todo.
Primera de Pedro 1, 6 al 7 dice: esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Job también dijo en su momento que si Dios lo pusiera a prueba, saldría como el oro puro. O sea, el oro puro significa pruebas, mis hermanos. Tenemos que estar dispuestos a pasar por pruebas por servirle al Señor. Tenemos que estar dispuestos a sacrificarnos. Las pruebas en la tierra resultan en tesoros en el cielo, en especial cuando se soportan mediante la fe en Cristo y sus promesas. Tenemos que apoyarnos de nuestra fe cuando estamos pasando por las pruebas. Ese es el oro que el Señor nos aconseja comprar. ¿Qué otras cosas valora el Señor aparte de las pruebas? Él valora una vida de integridad. Él valora una vida que vivamos nosotros siempre conscientes de que el Señor ve mi corazón. Él sabe lo que yo estoy sintiendo ahorita. ¿Es algo bueno o es algo no tan bueno? Él sabe qué es lo que yo estoy pensando en cada momento. Él sabe qué es lo que yo hago ante ustedes y en mi cuarto, cuando estoy en mi cuarto sola. La integridad es algo de mucho valor para el Señor, mis hermanos. La integridad, que uno está consciente todo el tiempo de que Dios ve nuestro corazón. Él sabe qué hay en nuestra mente. Él sabe qué hacemos a solas o delante de las personas. Y que si todas esas cosas le honran a Él, que si todas esas cosas le traen honor a Él. También otra cosa, ser diligente en expandir su reino. La palabra de Dios dice: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. El ser diligente en avanzar el reino de Dios de cualquier manera posible. Amén. De cualquier manera posible. También la vida piadosa es algo de mucho valor para el Señor. Piadosa y contenta. Dice primera de Timoteo 6, del 6 a 7, pero con gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. También algo de mucho valor para el Señor es ser generosos y hacer buenas obras. Ser generosos y hacer buenas obras. El Señor dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Él es generoso. Ahora, las ropas blancas, en ese versículo que leímos anteriormente, ropas blancas son para que nos vistamos y cubramos la vergonzosa desnudez. Jesús le está diciendo
a la iglesia que confíen en Él para su justicia, que se vistan con su justicia. Amén. Su justicia nos hace crecer en santidad y en justicia. Y nos hace vivir correctamente ante Dios. Amén. Bueno, el colirio también, dice el colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. La autosuficiente, mis hermanos, nos enceguece, nos enciega, no nos deja ver la verdad, no nos deja ver la verdadera condición de nuestro corazón, ¿ya? Y solo el Señor Jesucristo puede abrir los ojos de uno por medio de su palabra. Y así es como nosotros vamos a poder entender y aún entender nuestro propio corazón. A veces hacemos cosas y no entendemos por qué las hacemos. Pero cuando venimos ante el Señor y le pedimos que nos revele, ¿qué pasa allí, Señor? ¿Qué pasa allí? Enséñame, muéstrame. El Espíritu Santo nos va a revelar. Quizás ha sido una mentira que tú has creído. Quizás un juicio que tú hiciste, un voto que tú hiciste, que todavía te tiene atado y que es tiempo de soltar. Que cuando el Señor nos revela esas cosas es porque es tiempo de soltarlo. Es tiempo de ponerlo en las manos del Señor. Entonces, la iglesia de la Odisea estaba ciega a las realidades espirituales de la guerra espiritual en la que se encontraban. A veces, mis hermanos, estamos tan ciegos por nuestra propia tibieza que no vemos la guerra espiritual que está sucediendo en nuestras vidas. No vemos, no nos percatamos de las ataduras que hay en nuestras vidas. No nos percatamos y a veces aún así nos percatamos, pero pensamos que está bien con el Señor. Él es un Dios misericordioso, Él me va a perdonar si yo le pido perdón. Acuérdense que Él ve el corazón y Él ve si uno se arrepiente de manera sincera o que si lo está haciendo a panzazos solo para hasta que vuelva a pecar de nuevo. Y eso no vale con el Señor. Pero yo sí le voy a decir una cosa, de que si tú eres una persona que estás luchando por superar alguna área de tu vida, por superar algo que el Señor te ha mostrado en tu vida que necesita que tú se lo dejes a los pies de Cristo y tú estás haciendo todo el esfuerzo para superar eso, el Señor honra tu actitud. Él honra tu corazón. Él no honra el corazón de aquel que dice: bueno, perdóname, Señor, hasta la próxima vez, nos vemos hasta la próxima. No, o perdóname, Señor, porque se dio cuenta mi esposa, o perdóname, Señor, porque se dio cuenta mi jefe, o perdóname, Señor, porque no, esa no es una disculpa sincera de corazón. El Señor ama un corazón contrito. Ese es el corazón que Él escucha. Ese es el corazón que Él dice: vamos a ayudarle aquí a esta persona porque quiere cambiar, quiere fuerzas para seguir adelante, para mejorar en su vida. Amén. Cuando nosotros como cristianos entendemos la visión de Dios sobre lo eterno, percibimos el presente desde una perspectiva correcta, mis hermanos. Empezamos a ver las cosas tal y como son. ¿Saben qué? ¿Sabe cómo son? Que no se tratan de nosotros. No se tratan de nosotros. Porque la verdad que la tibieza significa que somos carnales,
que nos gusta satisfacer nuestra carne. Nos gusta complacer nuestra carne. Siento tal cosa, voy a hacer tal cosa. Me gusta tal cosa, voy a hacer tal cosa. Voy a complacer mi carne, voy a darme mi gusto, aunque sea en contra de la palabra de Dios. Por eso el Señor dice: me eres inútil, no me sirves para nada. Esta es palabra de Dios. No me sirves para nada, está diciendo el Señor. Yo he escuchado como a veces aún aquí en la iglesia, los que quieren servir en algún área de ministerio, tratan de hacer lo menos posible, tratan de servir con la más mínima cantidad o responsabilidad posible. Hermana, ¿puede venir los miércoles? Ay, no. Y a veces realmente sí puede, pero no quiere hacer el esfuerzo. Hermana, va a haber una reunión tal día. Ay, ¿por qué no lo hacen en otro día cuando ya voy a estar en la iglesia? Porque no se quiere esforzar. Porque quiere hacer lo más mínimo posible. Hermanos, necesitamos que se queden en los dos servicios porque necesitamos ayuda. Ay, ay, ay. A mí no me gusta quedarme en la iglesia dos servicios. Lo más mínimo posible. Somos carnales. Estamos satisfaciendo nuestra carne y al Señor no le sirve eso. Somos, hermanos, un sacrificio vivo. Un sacrificio vivo. Es nuestro culto racional. Adorar al Señor en cada área de nuestras vidas, pero le queremos dar lo más mínimo posible. Y eso el Señor le desagrada. Le desagrada. El Señor les ha dado dones y talentos, les ha dado habilidades y no los quieren poner en uso para el Señor. No, mejor que fulanito venga a los dos servicios y sirva en los dos servicios. Yo sé que falta ahí más personas que puedan apoyar allí en ese equipo, pero lo estoy pensando, estoy orando. Eso no va con el Señor. Usted va a tener que rendir cuentas al Señor tarde como temprano. El Señor dice aquí en el versículo 19: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Él nos está pidiendo que nos arrepentemos rápidamente cada vez que el Espíritu nos convence de pecado. El Espíritu Santo nos trae convicción a nuestros corazones cuando pecamos. Y ahí nomás el Señor quiere que nosotros pidamos perdón por nuestros pecados. El Señor nos reprende y nos disciplina porque Él nos ama. Él nos ama. Él no quiere que nosotros vayamos al infierno. Hermanos, estamos hablando de algo muy serio. Él no quiere que permanezcamos en nuestra tibieza. Él quiere que nos pongamos las pilas. No es culpa de nadie más por el hecho de que tú no estás sirviendo. Nadie más tiene la culpa más que tú. No es que el pastor no me ha invitado. Hermanos, ¿cuántas veces hemos estado aquí pidiéndoles que nos ayuden? Y hay un proceso. Hay un proceso por el cual uno tiene que pasar para servir en diferentes áreas. Pero sabe, algunos se topan, se pegan contra la pared cuando hablamos de los diezmos. Hermano, ¿usted quiere dar clase? ¿Quiere enseñar? Sí, yo quiero enseñar, yo tengo esa habilidad, yo lo he hecho por muchos años. ¿Usted está diezmando, hermano? No, es que no me da. Usted quiere enseñar la palabra de Dios, pero no la quiere aplicar a su vida.
Y cuando le toque enseñar sobre los diezmos, ¿qué le va a decir a la gente? ¿Qué clase de fe les va a enseñar en ese momento? Entonces, mis hermanos, el único responsable por si usted está sirviendo o no es usted, no es nadie más, ¿verdad? El querer es hacer. Entonces, en Proverbios 3:11 dice: hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Y entonces el versículo 20 dice: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Él se está dirigiendo aquí, mis hermanos, a la iglesia. No se está dirigiendo a alguien que no conoce al Señor. Yo sé que hemos visto eso mucho tiempo, ¿verdad? De que el Señor está tocando la puerta y dando a entender de que es la puerta de alguien que no conoce del Señor. No, Él está hablando aquí a la iglesia de Laodicea. Él está hablando a una iglesia complaciente, a una iglesia que le ha cerrado la puerta, básicamente. Le está hablando a los creyentes tibios de esa iglesia. Entonces, las personas deben abrir la puerta y disfrutar del compañerismo íntimo del Señor. Nos convertimos en personas tibias espiritualmente porque no buscamos del Señor, porque no leemos su palabra, porque no oramos al Señor, porque no hacemos el esfuerzo de servirle al Señor. Hacemos todo lo contrario y terminamos dejándolo fuera de nuestras vidas, fuera de nuestro corazón. Este versículo establece que Jesús no actúa forzosamente, sino que Él está esperando a que ellos abran la puerta de su corazón y permitan que el Señor entre y reine en todo su corazón. No solamente en esta parte sí, en esta parte no, en esta parte sí, en esta parte no. Yo era así. Yo pensaba que yo podía tratar al Señor de esa manera. Y lo más que el Señor quería era esa área que yo no le soltaba. Yo no le soltaba a Él que hiciera su voluntad en mi vida. Yo quería tener el control de mi propia vida. Yo quería hacer mis cosas sin darme cuenta que Él es un buen Padre Celestial y que Él quiere lo mejor para nosotros. Y los planes que Él tiene para nosotros son mucho mejor que los planes que nosotros mismos tenemos para nosotros mismos. Es lo que terminé dándome cuenta cuando por fin le entregué al Señor esa parte de mi corazón. Vamos a ver lo que dice el versículo 21. Esta es una victoria compartida. Al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. La recompensa del creyente fiel, mis hermanos, es reinar juntamente con Cristo. Amén. Y Él es el único soberano que permita a sus seguidores reinar con Él. Amén. Y Él hace esta promesa a los vencedores. El vencedor es quien vence una actitud de apatía espiritual, que le da igual, o una pereza espiritual. Tenemos que vencer eso. Tenemos que vencer eso para poder reinar con Cristo un día. El vencedor es alguien que vence la tibieza espiritual. Y la tibieza espiritual es la que produce la pobreza espiritual, la desnudez espiritual, la ceguera espiritual.
El que vence es aquel que cultiva su relación con el Señor, que mantiene el celo por el Señor, que vive una vida de arrepentimiento con el Señor. El que vence es aquel que se involucra de transacciones constantes con Jesucristo para obtener riqueza espiritual. Transacciones espirituales, orando, leyendo la Biblia, siendo generoso, siendo íntegro. La lista es larga. Y el 22 dice: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. El creyente sabio escucha pacientemente con sus oídos espirituales lo que el Espíritu está diciendo. El que siga la voz del Espíritu no necesita no necesita temer el engaño que conduce a la apostasía. No sé si ustedes han escuchado esa palabra. Yo lo mencioné en una de las enseñanzas de esta serie. La apostasía es rebelión, es abandono de la fe y existe en muchas iglesias hoy en día. Es una gran amenaza el día de hoy en el cuerpo de Cristo. Entonces, necesitamos ser llenados del Espíritu Santo para que nos guíe a ser sanos, nos guíe a ser más como el Señor. Él es santo, Él quiere que seamos como Él. Y así tengamos la capacidad de predicar a Jesucristo a todo el mundo con nuestro testimonio. Con nuestro testimonio sin manchas. Entonces, si usted puede oír algo, oiga la advertencia contra la tibieza. ¿Habrá tibieza en su vida? ¿Cómo está su vida de oración? ¿Cómo está su vida de lectura bíblica? ¿Cómo está su testimonio? ¿Cómo está su adoración al Señor? ¿Cómo está su servicio al Señor? ¿Está fuerte? ¿Está poderoso? ¿O está tibio? El solo hecho de conformarse con un nivel bajo de soporte vital para su andar cristiano lo llevará a la pobreza. A la pobreza, a la ceguera, a la desnudez. Lo llevará finalmente a volverse rebelde a Cristo. Y entonces Él tendrá que reprenderlo y castigarlo. Y no queremos eso, amén. Debemos tener mucho cuidado de no sacar a Jesús de nuestras vidas. Entonces voy a pedirles que se pongan de pie en este momento, por favor, y hagámonos unas preguntas aquí. Vamos a reflexionar, mis hermanos, por este mensaje. Yo sé, un poquito fuerte, pero debemos recibir todo lo que el Señor nos manda. Cualquier palabra que Él nos mande nos va a instruir, nos va a ayudar para tener un caminar más fuerte con Él, una relación más fuerte con Él. Es tiempo que nos sacudemos de algunas cosas, nos despojemos de algunas cosas que hemos venido arrastrando ya por mucho tiempo. Estamos empezando un año nuevo y es tiempo para despojarnos de muchas cosas en nuestras vidas para poder tener una mejor relación con el Señor. Cristo viene pronto y su palabra es clara. Si usted se encuentra en un estado de espiritual tibio, se queda. Usted se queda, usted no va a ser uno de los vencedores que va a reinar con Jesucristo.
usted se queda. Es lo que la palabra de Dios está diciendo ahorita. Es algo que debemos tomar muy en serio y buscar. Créame, el Señor ve nuestro corazón y Él ve ese corazón que se está esforzando, que va caminando, esforzándose, y si se cae, que se levanta, pide perdón y sigue haciendo el esfuerzo para vencer esa situación en su vida. Pero el que cayó porque alguien lo señaló y se levantó y pidió perdón, pero siguió en ese mismo camino malo, el Señor no honra eso. Tenemos que tomarlo en serio, mis hermanos. Él sabe que no somos perfectos. Él nos creó, Él es nuestro creador. Él nos conoce más que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Él sabe que no somos perfectos, pero si su palabra dice que nosotros debemos de ser de cierta manera más como Él, es porque Él sabe que podemos. Es porque Él sabe que podemos alcanzar eso en nuestras vidas, que es posible. No hay nada imposible para Dios. Entonces, hagámonos la pregunta: ¿es posible? Hagámonos nosotros mismos la pregunta: ¿es posible que yo me haya vuelto autosuficiente? Una de las mayores evidencias de esa actitud es la falta de oración. ¿Por qué necesitaríamos pedirle a Dios que nos provea cuando confiamos en nosotros mismos para hacerlo? Consideremos nuestra propia vida de oración. ¿Qué revela? ¿Revela dependencia de Dios o independencia? ¿Confianza en el Señor o confianza en nosotros mismos? Cuando estamos considerando un cambio de trabajo, ¿oramos antes de entregar la renuncia o no importa, yo ya quiero salir de aquí? ¿Cuántos cristianos hay hoy en día que ven innecesario una comunión con el Señor y con su pueblo? ¿Cuántos se creen autosuficientes? Pero en realidad acabamos de leer que para el Señor les son inútiles. Se creen que pueden a solas, pero no se dan cuenta que sin el Señor vivirán una pobreza espiritual. Son ciegos y son ciegos a su propia condición, y da vergüenza, da asco al Señor. ¿Cuántas iglesias están llenas de gente pero vacías de Cristo? No queremos que esta iglesia sea una de esas. Por eso a veces tenemos que ser firmes, pero es que la palabra de Dios dice esto: no podemos permitir que entre la apostasía, no podemos darle la espalda a la fe. No podemos, tenemos que ser firmes. Pero yo soy maestro, yo tengo las habilidades para dar clase y ustedes tienen necesidad, pero no diezmas. ¿Qué le vas a enseñar a la gente en ese momento? ¿No sabes que tu diezmo sirve para avanzar el reino de Dios? ¿No sabes que tu diezmo sirve para proclamar el evangelio de Cristo? ¿Cómo está? Pregúntese, ¿cómo está mi salud espiritual? ¿Está fuerte? ¿Está poderosa? ¿O está débil? ¿Cómo está mi ropa espiritual? ¿Está blanca o está manchada? ¿Dónde está Jesús en mi vida? ¿Está en mi corazón o está allá afuera tocando la puerta, esperando que yo la abra y entre?
Que el Señor nos ayude, mis hermanos, que nos ayude a escuchar el Espíritu. Que el Espíritu nos está diciendo el día de hoy. El Espíritu de Dios nos está diciendo que examinemos nuestro corazón, que no seamos tibios, que no seamos inútiles para el Señor, que pongamos las cosas en orden en nuestras vidas, que dejemos de jugar. Vamos a orar en este momento. Padre Santo, venimos ante ti, dándote gracias por esta palabra fuerte. Gracias que primero me diste a mí los coscorrones mientras yo estudiaba esta palabra. Y te pido, Señor, que en esta mañana esta palabra caiga en tierra fértil, que caiga en esos corazones que han anhelado cambiar, han anhelado un toque de tu poder en sus vidas para una transformación verdadera, Señor. Aquellas personas, Padre Santo, que te aman, Señor, y que hasta este momento pensaban que hacían lo correcto, pero se han dado cuenta por tu palabra que no es así. Como la iglesia de la Odisea pensaba que todo estaba bien, no veían su verdadera condición espiritual, porque el enemigo los tenía distraídos con el dinero, distraídos con diferentes cosas. A veces el enemigo nos distrae con las redes sociales y no leemos la Biblia y no oramos como debemos. A veces pasamos más tiempo en las redes sociales que en la palabra de Dios, o que en oración, buscando del Señor, el único que nos puede ayudar en cualquier situación que nos encontremos. A veces estamos distraídos con otras cosas que al fin y al cabo aquí se quedan. No nos las podemos llevar con nosotros. Padre, gracias que tú eres el amante de nuestras almas. Tú nos amas, tú amas nuestras almas, Padre. Tú nos amas y por eso tú nos disciplinas, por eso tú nos corriges. Y en esta mañana recibimos tu corrección, recibimos tu disciplina porque sabemos que es para nuestro bien. Perdónanos, Padre Santo, nos arrepentimos, Padre Santo, de nuestros pecados. Ayúdanos, Padre Santo, a buscar cómo ordenar nuestras vidas, a buscar cómo salir de ese estado de tibieza, porque no te servimos en ese estado, Padre Santo. Ayúdanos a salir de esa mentalidad de servirte de lo más mínimo posible, porque eso tampoco te sirve, Padre Santo. Sabes bien que podemos dar más y no estamos dando el 100. Padre Santo, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ordenar cada área de nuestras vidas. Porque, Señor, queremos ser de esos vencedores que van a reinar contigo. No queremos ser de esos tibios que se van a quedar aquí y que van a terminar yendo al infierno por estar jugando contigo, por estar dándole satisfacción a su carne en lugar de sacrificándose para satisfacer el espíritu. Padre, ayúdanos a hacer de más sacrificio, dar más de nosotros, Padre Santo, entregarnos más a ti, Señor. Muéstrate, Señor, muéstrate a cada persona que clama a ti, Señor.
que puedan ver tu rostro, porque cuando ven tu rostro, Señor, cuando ven tu rostro, Señor, no van a querer nada más que servirte con todo, Señor. Padre Santo, en este momento nos arrepentimos, te pedimos perdón, te pedimos, Señor, que nos ayudes de aquí en adelante a ser personas diferentes, a ser cristianos que somos como ese vaso de agua fría, refrescante para todos los que nos ven. Que en cualquier momento les podamos dar ese vaso de agua fría para que se refresquen por medio de una palabra, por medio de una oración que hacemos por ellos, por medio de una acción generosa que hacemos por ellos, o por medio de nuestro testimonio. Ni cuenta nos damos que nos están viendo y que cuando nos ven hacer el bien es como un vaso de agua refrescante para ellos, porque han visto todo lo contrario en otros lugares. Padre Santo, ayúdanos a ser más como tú. Ayúdanos a servirte con todo, Padre Santo, sin quejarnos, sin poner excusas. Ayúdanos, Padre Santo, a ser más como tú, Padre. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén.